Gracias por continuar con nosotros. Agradecido, muy agradecido que en estas circunstancias podamos conversar con el señor ministro de Economía. Tiene peso decirlo así. El señor ministro de Economía, Pavel Isa y Contreras. Un placer, caramba. Muchísimas gracias, Pablo, por tenerme en el programa. Y Ahora en una posición pública. Y como te escribí, no sé si felicitarte o darte el pésame, porque caramba, qué alta responsabilidad y en qué momento. Momento complejo, difícil para la toma de decisiones de política pública. La misión es fundamental, es proteger a la gente de los embates, pero no descuidar obviamente la agenda de largo plazo, la agenda de desarrollo. La tentación de entrar al tema de una vez es mucha, pero tú sabes que hay una telenovela muy famosa de dos mujeres y un camino. Sí. Pues yo tengo un amigo ministro que tiene un problema diferente. Son dos cariños y un camino. Entre papá y el tío, ¿cómo anda la posición de Pavel Isa Contreras ante esta decisión? ¿Se han sentado los tres, un vinito por medio, algún quesito? No, conversaciones telefónicas por el momento. Sí. No, yo sigo mi camino, ¿no? Y escucho mucho los consejos de dos viejos zorros. Uno que me da aliento y me dice, tienes que empujar, y además me dice, tienes que empujar por esto, por lo otro, y el otro que me advierte, mi papá que me advierte de los riesgos de asumir una responsabilidad de este tipo en un contexto como el actual, pero al mismo tiempo en su valoración en un gobierno y en unas estructuras de poder como las que existen en la República Dominicana, y yo lo tomo muy en serio ese consejo, pero además tomo muy en serio el diagnóstico que me habla sobre estas estructuras de poder que condicionan definitivamente la política pública. Y lo cierto e innegable es que ambos tienen su cuota de razón. Correcto, precisamente, correcto. Que por cierto llama mucho la atención que Pavel Isa Contreras, que la gente con el Isa Conde ahí, la gente usa el hijo de Narciso. No, doña Lulú. O sea, si aquí después de doña Magali, yo recuerdo, yo tengo dos nombres en la lucha por los derechos de la mujer, doña Magali Pineda y tu madre. La recuerdo en la UAS muy jovencita, jovencito yo, ¿no? Entonces, llama la atención que dos militantes políticos, sociales pero políticos, y tú muy militante, pero siempre como en los, te has cuidado de la parte político-partidaria, porque que es social y que político eres. ¿Por qué llama la atención? Bueno, yo creo que tuvo que ver con mi formación, es decir, primero con mi preocupación original. La preocupación para estudiar economía era cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía, cómo se distribuyen los recursos, cómo se moderniza una economía, cómo incluyes a la gente en ese proceso, cómo la gente se beneficia de ese proceso. Bueno, estudié economía y de hecho, y muchos años, porque tengo digamos, varios grados, y eso digamos, condicionó y me llevó hacia la preocupación por la política pública. Cuando te preocupas por la política pública, claramente en algún momento, después de pasar un periodo de estudio, de análisis, de reflexión, de debate, pues en algún momento seguramente mucha gente diría es natural el paso desde el pensar y escribir al hacer. Entonces, bueno, asumí el reto de hacer. Y no asumimos esos retos, nunca asumimos esos retos en los contextos en los cuales uno decide, sino en los contextos en que se dan. Pero yo saludé mucho este acierto del presidente. En verdad lo saludé, lo felicité a él. A ti yo te di el pésame. Porque me parece maravilloso que ocurra que haya un ministro que, bueno, el cargo es político, pero eso es sobre todo un militante por lo social. Y con esa pregunta te hemos conocido toda la vida en esa línea. ¿Y cómo tú te sientes en un gobierno que tiene una imagen muy de popi, muy empresarial, conservador en algunas cosas, aún en lo social tiene un trasfondo, se siente un trasfondo empresarial? ¿Cómo manejar esto? ¿Hay alguna unidad de criterios entre el ministro y el presidente? ¿Han conversado sobre estas cosas? Bueno, todavía no hemos llegado a ese nivel. Sí. De todas maneras, bueno, hay un programa de gobierno, y en ese programa de gobierno el partido y el presidente se comprometieron en una dirección. Nunca, debo de reconocer, los gobiernos son homogéneos, hay diversidad de opiniones, tendencias. Debo decir que en el periodo en que me ha tocado trabajar, he visto cómo la agenda y los espacios del ministerio han crecido
y yo creo que vamos a profundizar ese esfuerzo. Tenemos un equipo muy bueno y esto permite, nos estamos ganando, digamos, estos espacios y yo creo que eventualmente nuestro trabajo se va a hacer sentir y vamos a empezar a impregnar, ya estamos empezando a impregnar a la política de mucho más calidad. Esto es una misión, esto es, repito, las circunstancias en las cuales tú eliges, tú tomas la decisión de hacer política pública, no la eliges, no la eliges esas circunstancias, sino que vienen, se dan las oportunidades y las aprovecha, y porque estas circunstancias sean más favorables o menos favorables, no necesariamente tiene que determinar que tomes o no la decisión. Entonces tomamos la decisión, vamos a empujar la carreta en cualquier contexto. Pues vamos ahora sí al gran tema y a la gran pregunta que la gente se hace. Momentos difíciles para el mundo, se habla ya hasta de recesión, América retrocede, Europa en su crisis hasta energética, Rusia empujando con Ucrania, China observando y un pequeño país en América Latina, que se llama Dominicana, recibiendo todo esto. ¿Cómo está la salud de la economía dominicana para recibir este otro coronavirus económico, financiero, energético que se nos echa encima con recesión e inflación maldita? Mira, los números están bastante bien. Eso no significa que estemos blindados de ninguna manera, o sea, pero los números están bastante bien. Estamos creciendo un poco por encima del promedio histórico, con los datos hasta mayo, 5.6%. Al cierre del año se espera que crezcamos al 5%, y esas estimaciones incluyen las previsiones de lo que está pasando con la tasa, en particular con la tasa de interés en los Estados Unidos y con la tasa de política monetaria nuestra y la tasa de interés del mercado derivada. O sea que nosotros pensamos que 2022 va a ser un año con buenos números macroeconómicos en lo que tiene que ver con crecimiento y creación de empleos. De hecho, el empleo, hay casi 4.7 millones de personas ocupadas, más que al inicio, antes de la pandemia. Digamos, obviamente tenemos un desafío, la calidad del empleo tiene que mejorar. Los empleos que más se han creado han sido los empleos informales, debo decir, más que los formales. Nuestra informalidad sigue por ahí por los 50 y tantos. Un poco más, históricamente estaba en 55, ahora está en 58. Pero es normal, con la recuperación, claro, los empleos que se crean, digamos, es barato crear un empleo informal, pero es mucho más caro crear un empleo formal. Y frente a la incertidumbre, pues entonces, aunque aumente la producción y aumente la inversión, digamos que la contratación de personal en empresas formales tiende a ser más cauta. Entonces, digamos que el empleo y la producción van viento en popa. Pero obviamente tenemos el desafío de la inflación. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que los aumentos de precios en los mercados internacionales han sido tan intensos que ha causado inflación doméstica a pesar de los esfuerzos del gobierno. El gobierno está haciendo un esfuerzo enorme por contener el aumento de precios a un costo fiscal impresionante, es lo que se prevé, ¿no?, hacia final de año. Ha logrado contener los efectos de la inflación. Sin embargo, la inflación que tenemos está comiéndose en parte los beneficios que está generando la recuperación y el aumento del empleo. Por eso tú ves que las cifras de pobreza se mantienen estables. Es decir, en un contexto de crecimiento como el que estamos viviendo y de aumento del empleo y de los ingresos laborales, uno lo que esperaría es una reducción de la pobreza. Pero la inflación está contrarrestando ese efecto. Claro, si no estuviéramos creciendo, la situación fuera mucho peor. Pero por fortuna, el turismo está creciendo, la construcción está creciendo, las exportaciones están creciendo de forma intensa. O sea que todavía el contexto internacional nos está ayudando y tenemos viento de cola, como dicen los pilotos. ¿Cómo blindar o fortalecer una economía tan débil, tan dependiente? Porque tú mencionas turismo y mencionas remesas, ahí hay un dinero. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque el choque puede llegar, y ahí mismo te pregunto por el efecto de las alzas en los tipos de interés, que no cesa. En el corto plazo, lo que puedes es proteger a la gente. No puedes blindar a la economía porque el nivel de vulnerabilidad de la economía es estructural y los cambios toman mucho más tiempo, son políticas de largo plazo. Lo que puede hacer es proteger a la gente, y es lo que está haciendo el gobierno, congelando los precios de los combustibles, asumiendo el golpe. Ese golpe
no es poca cosa, porque estamos hablando que estamos desviando una enorme cantidad de recursos para evitar que los precios internacionales del petróleo y de otras materias primas lleguen digamos, a los anaqueles o al expendio, ¿no? de los bienes y servicios. Entonces, eso es lo que puedes hacer en este momento. Se expanden las ayudas sociales, pero claramente eso implica que la agenda de la inversión para fortalecer las capacidades de la economía y las capacidades de la agenda de desarrollo, se ve comprometida. Claro. Si estamos hablando de que hasta junio estábamos invirtiendo habíamos invertido 25.000 millones de pesos solo en el tema del subsidio a los combustibles. Y llega a 36.000 millones cuando consideras otros subsidios, incluyendo el eléctrico, porque el ajuste de la tarifa eléctrica ha sido menor al que se acordó en el pacto, precisamente para evitar. Ahora lo que hay es un detenimiento de las alzas de la tarifa, pero en meses previos las alzas fueron menores a las convenidas, porque las alzas convenidas decían que el precio se ajustaba en función de los costos de la generación, y los costos de la generación, una parte del parque de generación depende de la importación de fuentes de energía como diésel, fuel número 6, carbón y todos los precios, y gas natural, y esos precios están muy elevados. Pero entonces la agenda de fortalecer capacidad, salud, educación, inversión pública en infraestructura básica, inversión en transformación productiva, obviamente queda comprometida, pero esa es la urgencia del momento. Es un imperativo ético proteger a la gente. Debemos ir a la pausa. Cuando retornemos, después de escucharte, es obligatoria la pregunta: ¿y el endeudamiento de la República, de la economía dominicana? ¿Cómo estamos? Porque no hay pacto fiscal, los chelitos. Vamos a hablar de endeudamiento y también de recaudaciones, a ver cómo está Yayo, está don Luis en impuestos internos. Ya regresamos. Señor ministro, ¿y la capacidad del endeudamiento dominicano, hasta dónde podemos llegar para enfrentar todos estos desafíos y necesidades impostergables? Yo creo que estamos teniendo el mismo problema fiscal que hemos venido arrastrando desde hace muchos años. En el año 2020, la deuda como porcentaje del PIB no es un indicador ideal, pero es un indicador porque uno no paga deuda con PIB, sino con recaudaciones. Pero se supone que también las recaudaciones están muy atadas al crecimiento y al PIB. Pero bueno, el porcentaje de deuda con respecto al PIB subió mucho, pero con la recuperación económica que ha habido, la economía creció de tal manera que ese porcentaje se redujo, ¿no? Ahora andamos como la deuda consolidada de todo el sector público, eso incluye Banco Central, anda por el 62% del PIB. La deuda del gobierno, del sector público no financiero, es decir, el gobierno central más entidades autónomas y descentralizadas, anda por el 50% del PIB. ¿Qué significa eso en la Liga Centroamericana y del Caribe, nuestra liga, no con Alemania? Mira, no es un país que está particularmente endeudado, no tiene una deuda baja, tiene una deuda que tiene un desafío, pero tampoco está en una situación. No está en alerta roja. No está en alerta roja. No está en alerta roja. Está como tirando amarillo por ahí más o menos. Exacto, pero eso lo venimos arrastrando desde hace tiempo. Entonces, el tema fiscal sigue estando presente. Este país tiene que elevar la presión tributaria, tenemos que sentarnos a discutir cómo elevar las recaudaciones como porcentaje del PIB para poner al Estado en condiciones de enfrentar los desafíos del desarrollo, para poner al Estado en capacidad de ofrecer servicio público de calidad. Cuando no hay servicio público de calidad, no hay bienestar, no hay transformación de la capacidad productiva. Si no hay salud y educación, tú no puedes tener gente aprendiendo, capacitándose y adquiriendo destrezas, que son las que te permiten al final escalar tecnológicamente y desarrollar y cambiar la calidad del empleo. Pero la crítica de los sectores que pagan impuestos medianos, pequeñitos y grandísimos es un poco que se habla mucho de la reforma integral fiscal, reforma tributaria, no solo aumento de impuestos, pero que como para los gobiernos es más fácil, yo te aumento el ITEVIS, te aumento la tasa, pero una reforma integral es mucho más. Tiene que haber una gran crisis económica, una poblada, una cosa del carajo, para que gobierno y sector privado puedan entender el asunto. Yo espero que no. Porque estamos 4-0, son 4 intentos y echan para atrás. Yo espero que no. Yo espero que entremos en razón y que nos pongamos a discutir una reforma que
que con el objetivo de elevar la capacidad, que tenga además del objetivo de elevar la capacidad recaudatoria, es decir, lograr la suficiencia de recursos para proteger el medio ambiente, ofrecer servicios de seguridad pública, servicios de justicia adecuados, todo eso, infraestructura, estamos invirtiendo el 3%, menos del 3% del PIB en infraestructura pública, eso es absolutamente insuficiente, deberíamos estar por el 5%. Bueno, entonces tenemos, al tiempo que logramos elevar lograr el principio de suficiencia de recursos, tiene que ser una reforma equitativa. Hay sectores que están cargando muy pesados y hay sectores que están o de jure o de facto pagando muy pocos impuestos. Entonces hay que reequilibrar la carga y debo llamar la atención sobre los sectores de más altos ingresos. Claramente cualquier reforma tiene que apuntar en esa dirección, poniéndole énfasis a eso. ¿Tú eres partidario de la revisión una por una, despacito, Café Santo Domingo, unas tostaditas, bien, cada una de las excepciones que ofrece? Venga, señor, vamos a sentarnos aquí. No que te voy a quitar las excepciones, yo quiero que conversemos con el sector. Y vamos a justificarla una a una. Sí. Y cuáles están siendo los rendimientos que están teniendo cada una de las exenciones, pero al mismo tiempo cuál puede ser el costo de quitarla. Porque, porque en defensa de los sectores productivos hay que decir que no es de que vamos a quitarlas, como se pusieron algunos senadores en una actitud muy demagógica. No, que quitar, no. Sentarse porque hay excepciones muy justificadas. Tiene que ser una discusión racional. Y cualquier proceso de cambio en ese sentido tiene que ser un proceso gradual, de tal manera que los sectores se vayan adaptando. Pero hay un tema acá fundamental, que es el impuesto sobre las rentas sobre las personas físicas. Es decir, tenemos una recaudación del impuesto sobre las personas, sobre los ingresos que perciben las personas, realmente baja, descansa demasiado en los asalariados, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que perciben rentas? No estoy hablando de las empresas que están grabadas, es las personas que perciben rentas, en particular las personas que reciben rentas más altas y que logran escabullirse del sistema tributario con... Eludir, para decirlo elegante, se oye bonito, eludir bonito, se oye bonito. A través de mecanismos muy sofisticados, empresas de carpeta, eso tenemos que enfrentarlo de frente. El estudio de 2000, si mal no recuerdo, de 2018, al cual tuve el honor de acompañar en su elaboración, arrojaba un incumplimiento tributario del impuesto sobre la renta de cerca del 60%. Entonces, eso no puede ser, no puede continuar. Claro, hay un tema de dotar a la administración tributaria de los dientes y de la capacidad de ir detrás de esas rentas. No solo se trata de un tema de tasas y de, por ejemplo, crear un impuesto al patrimonio. No, pero también se trata de que la administración tributaria tenga los dientes necesarios sin que llegue al abuso, por supuesto. Sí, pero vamos a detenernos aquí porque uno hace el reconocimiento, tanto Dirección de Aduanas, señor Sánchez y Lobatón, como el señor Valdés en Impuestos Internos, de que, bueno, hay un plan de recaudación que se ha cumplido y superado. Aplausos. Coño, pero aquí hay un problema de ampliar la base de la gente que... Hay un tema estructural. Cualquier esfuerzo de mejorar las recaudaciones a través de la gestión tributaria es una obligación. El esfuerzo de mejorar las recaudaciones, dado una estructura tributaria, es una obligación. Fue una obligación en el pasado, es una obligación en el presente y va a ser una obligación en cualquier circunstancia. Ahora bien, hay que reformar la estructura tributaria que empiece también a mirar hacia las rentas más altas. Pero eso y al patrimonio de los más ricos. Que llegue el tercer año, y el tercer año ya está aquí, el 17 de agosto, ya eso es imposible. Ya eso es un plan para el gobierno del 2024. Sí, el escenario es muy desfavorable. Tuvimos un escenario favorable en hasta 2020. Entre 2016 y 2020 hubo un escenario económico. Pero incluso político, los primeros 18 meses son los 18 meses de partir. Vamos arriba. Había los precios del petróleo en el suelo, la economía creciendo a tasa muy significativa y sin embargo no se avanzó por temor político en la reestructuración de la fiscalidad en este país, pero al mismo tiempo tampoco se avanzó en el tema del ajuste tarifario eléctrico. O sea, aquel momento cuando los precios estaban bajos era el momento más apropiado para ajustar la tarifa eléctrica y llevarla al nivel del costo. Eso no resuelve el problema eléctrico, no resuelve el déficit de la distribuidora, pero ayuda. Ahora entramos en un momento, el ajuste de la tarifa eléctrica se decidió, pero el escenario se complicó y eso llevó a
posponer esos ajustes. ¿Qué no se ha hecho que se puede hacer para salvar un problema que tiene el país? El país es como el cirujano que opera muy bien, pero se le muere el paciente. O sea, el país tiene un liderazgo en crecimiento económico, líder indiscutible en turismo. Nosotros somos la perla de América Latina. El ejemplo, tú sales de este país y te detienen para preguntarte, los amigos intelectuales, aplausos, muy bien. Coño, sí, pero hay un problema en la distribución. O sea, una cosa, el éxito macro, esa estabilidad política macroeconómica nuestra, saludos, no se corresponde con nuestra deficiencia. Claro. Aquí hay una pobreza de vergüenza, un segmento Absolutamente. que es verdad que Y mejoró en los una últimos... enorme inequidad. Claro. Pero Porque el eso, crecimiento se concentra en unas pocas manos y ese crecimiento, esa concentración de la riqueza tiene que ver con una estructura de poder. claro. ¿No? Ahora, ¿Qué se puede hacer antes de llegar al 24? Ahora, desde el Ministerio de Economía, con el apoyo del presidente, porque sin el presidente, para comenzar como a que eso mejore un poquito, por favor. dos cosas. O sea, la forma en que el crecimiento se traduce en mejor calidad de vida es a través de... Hay dos canales. Uno es el mercado de trabajo y otro es los servicios públicos. El mercado de trabajo, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que crear más y mejores empleos de más calidad. Eso significa transformar la producción, proveer los incentivos, y no estoy hablando de incentivos de exenciones, sino crear las políticas y los incentivos para que las empresas escalen y se transformen tecnológicamente, que sean más productivas, que los chiringuitos se transformen en empresas pequeñas, pero de mayor productividad, que las empresas pequeñas se transformen, crezcan y se transformen tecnológicamente y demanden fuerza de trabajo más calificada. ¿Ya? Y lo otro es preparar la fuerza de trabajo más calificada para que las empresas logren encontrar los recursos calificados o que las personas encuentren empleos de más calidad. Es decir, todo el tema del mercado de trabajo y la transformación del aparato productivo para que no sigamos con el 53% de empleo informal, precario. No todo empleo informal es un empleo malo, pero la mayor parte lo es. Claro, no todo empleo formal es malo, pero en promedio es mejor que el empleo informal. Bueno, tenemos que cambiar eso y por eso la primera política priorizada del Plan Nacional Plurianual del Sector Público que viene del programa de gobierno es más empleos formales y de calidad. Ese es el objetivo. El otro camino es mejorar, que es debería ser más rápido, porque esto implica transformación de la estructura productiva de las empresas, es mejorar la calidad de los servicios públicos, es mejorar la calidad de la educación, es mejorar la calidad de la salud, es mejorar la seguridad pública, la protección del medio ambiente. Es pensar que la política pública se enfoque en pensar en mejorar la calidad de vida de la gente y eso implica un conjunto de elementos. ¿Y qué es vivir mejor? Es como muchas veces hemos dicho en el ministerio, es cuando tú te levantes, abras la llave y tengas agua, y la agua sea de calidad, que tengas energía eléctrica, que cuando tú, si tú tienes hijos o hijas y los mandas a la escuela, pues que vayan y obtengan una educación de calidad. Cuando salgas a la calle, tengas un servicio de transporte decente, digno, y al mismo tiempo no te sientas inseguridad y que si te asaltan o te roban o lo que sea, hay una justicia que empiece a trabajar. Eso es calidad de vida. Que vivas en un entorno saludable, no es solo que vivas en una casa con materiales mejores, sino también que vivas en un entorno. Eso es calidad de vida. Entonces nosotros estamos presionando duro, trabajando duro con las entidades sectoriales para mejorar el delivery, digamos, como dice la gente, el delivery que hacen. Ahora se inventan unos economistas y los políticos, se inventan unos términos. Bueno, yo pensé que era el tigre del colmado que me iba a mandar. Vamos a utilizar el término del tigre del colmado. Que hagan entrega de más servicios públicos, de más calidad. Obviamente, en un contexto de restricción fiscal donde no tienes más recursos, tienes que hacer de tripa corazón. Tú ves, lo mucho que tú has trabajado en tantas instituciones, sobre todo el sistema de Naciones Unidas, te hace hablar con mucha propiedad de una cosa maravillosa que es esto de los informes de desarrollo humano, porque aquí hay gente que solo come carne en las estadísticas. Entonces era muy injusto estos datos. Nos vamos a los informes del desarrollo humano. Nos vamos a una pausa porque temas sí que hay. Lo que no hay es mucho tiempo. Ya regresamos. Pavel Isa y Contreras, ministro de Economía.
Hay una línea de la defensa de lo social, de la defensa de los sectores más necesitados. Comer es primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. La alimentación, con eso no se juega. De repente tenemos una inflación terrible, un aumento de los commodities, todo se ha dificultado. Y lo que me gustaría es que hablemos un poco de ese equilibrio entre cómo proteger al consumidor, a las grandes masas de consumidores, sin afectar demasiado al productor. ¿Cómo se está logrando esto a pesar de la decisión de los 67, aquellos 67 productos? ¿Cómo se está haciendo eso? Lo de los 67 productos Sí. fue una alternativa. Ok. Pero ¿qué está sucediendo? Una alternativa, una posibilidad de que se pudiera importar productos con un descuento, con una exención, digamos, con una reducción, una eliminación impositiva temporalmente. No se trató de un cambio en la política comercial y de protección a los sectores productivos en el país, sino fue algo muy de corto plazo. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que los precios de los alimentos a nivel internacional son tan altos que en realidad la importación es muy limitada, porque no tiene sentido, no rinde. O sea, traer un pollo de Brasil, el precio está tan alto para comprarlo que no hay... Entonces, políticamente no fue un error plantear eso si no se le iba a sacar el provecho. Bueno, lo que pasa es que no era previsible cuánto aumentaron los precios de esos, pero ahí está la alternativa. Son posteriores a cuando se pensó y se tomó la decisión. Los aumentos fueron posteriores, correctamente. Pero además esto es algo, digamos, de corto plazo, no implica un cambio significativo. Sentarse a discutir los aranceles y la estructura de protección es un tema ya de desarrollo productivo de largo plazo que hay que sentarse a discutir. Ahora, el tema alimentario, mira, hay dos elementos. Primero, tienes que tener disponibilidad de alimentos y por lo tanto tienes que tener producción. Y por otro lado, tienes que tener la capacidad de comprarlos. ¿Ya? Entonces, para tener la capacidad de comprarlos, tienes que tener empleos. Y para tener empleos, tienes que ir transformando la economía. Empleos de calidad, un empleo de calidad significa un empleo de más alto ingreso. Entonces, tienes que tener, como yo decía antes, una política de transformación y desarrollo productivo que te genere su empleo de calidad y una política educativa que aumente, que permita que la gente encuentre empleo en los sectores que están demandando fuerza de trabajo más calificada. Y luego está la producción, la disponibilidad de alimentos. ¿Sí? Y yo creo que ese ha sido el fuerte de la administración de gobierno y de la política agropecuaria, que ha puesto todo el énfasis en aumentar la producción de alimentos, de que no haya y no ha habido desabastecimiento y la producción agropecuaria ha estado caminando bastante bien, en parte también gracias al apoyo gubernamental, no solo por el lado del incentivo a la producción con las acciones del Ministerio de Agricultura, sino por los subsidios a los fertilizantes. Entonces, de tal manera que los aumentos en los precios de los fertilizantes, de la urea y demás, no está afectando tan severamente como lo hubiese afectado a los productores si no se hubiese hecho el subsidio. Pero hay un tema de más largo plazo, Pablo, de desarrollo agropecuario. Si no, no podemos quedar en vamos a aumentar la producción, sino que tenemos que pensar en cómo vamos a transformar la agricultura hacia una agricultura mucho más productiva. Tú no habías nacido, yo era agrónomo en el Ministerio de Agricultura y hablábamos de eso. Sí. La agricultura ha sido la cenicienta de los sectores productivos en este país en los últimos 40 años, 30, 40 años. En un primer momento se puso todo el énfasis en la industria y se sacrificó la agricultura. Luego nos movimos a poner énfasis en zona franca y turismo y la agricultura siguió siendo, digamos, olvidada. Se montó el servicio de extensión rural de nosotros. Y eso fue desmontado, se fue desmontado a lo largo de los años. Eso hay que repensar, hay que relanzarlo, pero con una visión distinta. Porque además estamos en un mundo en donde el mercado, los productos agropecuarios, las tecnologías agropecuarias se han transformado. Además, las tecnologías para tú llegar a los productores también se han expandido. El universo de formas de llegar a los productores ha cambiado dramáticamente. La tecnología y cómo afecta a la competencia. Si tú no entras en el camino de la tecnología, no vas a ser competitivo. Correcto. Y se van a caer. Y la tecnología es lo que te permite también aprender a producir más y mejor con menos. ¿Ya? Entonces, y además a producir más sano. Porque ese es otro desafío, no es solo producir más alimentos, es producirlo más sano
utilizando menos agroquímicos, o sea, movernos más hacia agricultura más orgánica, que responda a la demanda del mercado internacional, pero también doméstico Lo que yo crecientemente. no entiendo por qué nos ha costado tanto esto si tenemos sectores en Dominicana que son ejemplos mundiales, el caso del cacao. Somos líderes en cacao orgánico. Y yo diría que... Entonces, si lo tenemos de ahí en Dominicana, hecho por dominicanos, lo lograron, incluso con poca ayuda no fue que el gobierno, ningún gobierno fue a meterse, a ver, no. Precisamente. Eso fue muy con un par, Y si nosotros podemos tener una política pública inteligente, podemos mover la aguja en varios de esos sectores. Arroz, por ejemplo, el arroz ha sido, en algunos momentos ha sido, digamos, ejemplo de éxito por el tema del desarrollo de la semilla, de más alta productividad. Bueno, ese tipo, bueno, ¿qué hubiese pasado si el gobierno el Estado Dominicano hubiese hecho algo, hubiese participado de ese esfuerzo del cacao, o hubiese sido más agresivo y más decidido? O con el tema del café, si no hubiésemos descuidado el café de la forma en que lo hemos descuidado y no hubiéramos movido hacia los cafés más sofisticados, que por ahí es que ha venido la tendencia en los últimos años. Claro. Bueno, lo del café, el reconocimiento a la familia Perelló, al grupo Indubán, que individualmente ha tirado para adelante como pero tantas también, veces. ¿y qué pasa con los pequeños productores? Pero entonces ahí entra... Que son el grueso. Sí, la agricultura grueso dominicana es una agricultura de pequeños productores, pero masivamente, no es como en otros países de América Latina donde tú tienes grandes productores con grandes extensiones y muchos pequeños productores con muy poca extensión. Aquí casi la mayor parte, o sea, la proporción de tierra que está ocupada por pequeños productores y la proporción de alimentos y de otros productos agropecuarios que son producidos por pequeños productores es mucho mayor. Y las MIPYMES, que también son la mayoría. Entonces, ahora, ese es el tejido. Entonces, porque ha habido indiferencia. O sea, porque a mí me fastidia personalmente, porque uno ya es un señor mayor y estos son temas que uno hablaba en los 80. Bueno, en los años 80 hablábamos de esto. Yo debo decir que el gobierno está haciendo, por ejemplo, un esfuerzo que puede ser, que va a terminar siendo, pienso yo, icónico y va a permitir aprender para replicar eso en muchas más partes del país. San Juan. El desarrollo económico, no agropecuario solamente, sino económico de San Juan. Hemos preparado un plan que se llama Plan San Juan, que nosotros creemos que va a mover, como dije, va a mover la aguja ahí, en San Juan, que es una provincia icónica en materia de agricultura. Y un granero del sur. Y además hasta las malas palabras se reproducen en el Valle de San Juan, eso es maravilloso. Y ahora, que en el Valle hay la dependencia de las habichuelas es muy fuerte. Y es muy difícil defender la habichuela en un contexto de libre comercio. No, es difícil que pueda sobrevivir la producción agrícola. Hay que diversificarla. Discusión de los años 80, igual que los cebolleros de Baní, discusión de los años 80. Pero ahora, mucho más agravada por la apertura comercial. Exacto. Es decir, el DERECAFTA te puso plazos claros y las habichuelas americanas van a terminar entrando con mucha fuerza y desplazando a los productores. Si tú no haces algo con esos productores, y eso es lo que se está planteando, y lo estamos haciendo. De hecho, hubo incluso desde gobiernos anteriores la idea, pero nunca se concretó. Ahora creo que se está concretando. Hay un impulso a la producción de tabaco en San Juan, y está teniendo un éxito muy significativo. Tabaco en San Juan. ¿Ya? Pero también está la diversificación de Vallejuelo, con el tema de agricultura bajo ambiente controlado, precisamente por el desafío que está implicando el tema de la cebolla, ¿no? Entonces, hay un conjunto de iniciativas y transversal a todas las iniciativas de desarrollo agrícola y agroindustrial está el tema del agua en San Juan. Sí, el problema, digamos, la restricción más fuerte que tiene el desarrollo agrícola en San Juan es el agua. Y ha habido una negligencia histórica del Estado en el tema de agua, no solo agua potable y saneamiento, sino riego. Entonces estamos moviéndonos hacia dotar de infraestructura de riego más moderna, no estos sistemas de riego tradicionales en donde por inundación, un enorme desperdicio de agua. La cifra que tenemos es que se están invirtiendo 3.000 litros de agua por cada libra de arroz en este país. Y así no hay pollo que llegue a gallo. Política de agua. O sea, el agua es todo parte de aquí, el agua. ¿Qué decisión, qué estrategia tiene el gobierno para enfrentar esto que me tocas con lo del agua? 3, 4 elementos. Por favor, primero, pacto por el agua. Un acuerdo nacional de 20, 30, 40 años para
cerrar todas las brechas Pero que hay en ¿cuándo se va a materia de firmar? agua. Porque Bueno, ya está listo. hace 3 años a mí me invitaron en medio de una campaña a presentarme lo que se iba a hacer. No, y ya vamos para el tercer no, año. no, O sea está el Pacto por el Agua. Eso está amarrado ya, Eso los está, sectores, la cosa. Bueno, se hizo la consulta nacional. Hay un documento base que recibió el beneplácito incluso de la oposición. Sí, luego, de la oposición partidaria, quiero decir. Sí, luego, se hizo una consulta en todas las provincias del país. Esa consulta va a alimentar el documento y se va a presentar próximamente para la discusión. Digan, por eso es como... Se tiene el documento, ahora se presenta a los sectores para la discusión y luego se llegarán a acuerdos. Acuerdos básicos, que digamos. Ojalá que no sea como el pacto eléctrico, que después a la hora de la verdad se echa para atrás y el país Claro, tiene como el pacto eléctrico, el tema del pacto eléctrico es la enorme cantidad de dinero que implica el subsidio y lo que significa para... Es un poco diferente, o sea, el sector agua, digamos, en términos de recursos de corto plazo, año a año es más manejable, en particular si tú proyectas las inversiones a más largo plazo. La idea del Pacto por el Agua es que sirva de sustento político. Y luego está el tema de las reglas de juego. Son las reglas de juego. Por aquí que vamos, nos pusimos de acuerdo. Exacto. No me saque los pies, ni venga con politiquería, que por aquí que vamos. Con temas amplios, no es acuerdo, digamos, en detalle, es que todos los gobiernos que vengan estén comprometidos con un plan en esa dirección. Cada gobierno le puede dar su matiz y demás, pero es comprometernos con eso. Segundo, ley de agua. Hay una propuesta de ley de agua que estamos discutiendo. Tenemos que crear una autoridad del agua en este país que logre regular el recurso. Hay una dispersión y una atomización en el sector donde no hay un liderazgo institucional, un mandato de que alguien gobierne el agua. Es una pregunta buena. O sea, no ¿quién manda aquí? Porque, en economía está aquí, en agricultura está el otro, en educación está enfocado. ¿Quién manda aquí en el agua? ¿Quién es el matatán? Imagínate tú, en el caso de las aguas como recurso, tú tienes al INDRI con las aguas superficiales y al medio ambiente con las aguas subterráneas. Y nada, pero esos acueductos. Entonces, eso en el caso del recurso. Luego, en el caso del servicio de agua potable y saneamiento, tú no tienes una entidad claramente rectora, porque lo que hace el INAPA es la entidad, digamos, que provee servicio a muchos municipios. Entonces tú tienes 8, 9 coras, es decir, corporaciones en principales centros urbanos independientes, se autónomas. Va a organizar. Entonces, tienes que tener una ley de agua que ordene todo el sector y una ley de agua potable y saneamiento en particular que ordene el servicio de agua potable y saneamiento y una normativa para el uso, para el riego. ¿Y eso se puede lograr antes de finalizar la ley de agua sí. La ley de agua sí, pienso yo. La ley de agua potable y saneamiento puede tardar un poco más. ¿Ya? Pero tú puedes ir haciendo muchas cosas, digamos, sin tener necesariamente una ley, avanzando. Por ejemplo, el presidente ha puesto al INAPA como una suerte de coordinadora de todas las coras. Eso es un paso adelante, porque ya cada cora no está actuando por su lado, sino que trabajan de manera coordinada. Eso hay que ponerlo, digamos, en una norma, en una ley. Tú sabes, Pavel, que me ha gustado mucho de esta entrevista, señor ministro, que tenemos un buen tiempo conversando y en ningún momento se ha dicho aquí, porque por instrucciones del honorable señor presidente, tú sabes que eso lo hicimos porque entonces el presidente llamó y yo sé que no solo yo creo que el propio presidente, que ya conocemos su manera de gestionar el poder, te lo agradece mucho, como que cada quien haga su trabajo, yo soy el presidente, pero vamos a poner esto a caminar. Finalmente finalizando ya, tu huella, esto va a pasar, como todo, esto va a pasar, tu huella, ¿qué tú quieres dejar cuando ya no seas el ministro de Economía? Un sistema de planificación mucho más robusto y funcionando. Lo que no se planifica queda mal, como yo he dicho, y si queda bien es una chepa. Que el sistema de planificación funcione adecuadamente, que las instituciones públicas trabajen de acuerdo a un plan, que no es una camisa de fuerza, sino una hoja de ruta, digamos, unos lineamientos, y que esos lineamientos respondan al objetivo fundamental que debe ser mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, que el sistema de planificación funcione. Ese, digamos, y eso articulado a inversión pública, y luego está, por supuesto, el tema de ordenamiento territorial. El tema de... No podemos seguir creciendo en este caos espacial. Ya tenemos el tema de la próxima entrevista, ministro. Muchísimas gracias. Pavel Isa Contreras nos ha acompañado. Un feliz resto del día o de la noche, según estén en Santo Domingo, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Sean felices.